Oye, nos estaba viendo, ¿sabes qué? Un querido amigo, qué lindo reencontrarte en este lugar. Mi querido Michel Deler es experto en gestión de emergencia, en seguridad, en tantos temas. Bueno, con acreditaciones en Estados Unidos, certificado en distintas partes. Así que, Michel, qué rico poder tenerte con nosotros para hablar de este tema que es, yo creo, hoy en día, según la gente, según la opinión pública, lo más importante. Está la economía, ¿no es cierto?, la inflación, pero el tema de la seguridad, bueno, la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué tan importante es recuperar los espacios? Y a propósito también de lo que hablamos de los malls, yo decía, el Estado algo tiene que decir también, ¿no es cierto?, en términos de seguridad. Michel, qué gusto saludarte. Hola, Sí. buenos días. Hola Karen, hola José, alcalde. Qué rico verte nuevamente. Hace tiempo que no nos veíamos, Karen, que no habíamos estado en contacto. Sí, un abrazo. Pero, mira, un abrazo. Bueno, ustedes lo que señalan es muy importante, pero quisiera hacer también un poquito de claridad conceptual, porque creo que el lenguaje construye realidad. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de protección y bienestar. No hablamos de policía, no hablamos de delito, porque eso es hablar de táctica y hablar básicamente del daño. Es lo que nos gustaría que nunca existiese. Por lo tanto, la seguridad tiene que ver con un ámbito social muy importante. Por otra parte, cuando hablamos de seguridad y hablamos entonces desde esta mirada, estamos hablando de manejo de emergencias. Y por esa razón, hace ya casi un siglo que en el mundo existen sistemas integrados. Esa es nuestra brecha. Nosotros seguimos fragmentados y seguimos con esta discusión de que si el delito ocurre en una plaza, el problema es de la plaza. Si el delito ocurre en un mall, el problema es del mall. Pero la verdad es que cuando hablamos de estas instalaciones de alta concurrencia, no solamente estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de espacios de alta convocatoria que ayudan a construir ciudad y que deben agregar valor a la comunidad. Sí, Michel, querido, yo creo que en esto que voy a poner como tema ahora no vas a estar tan de acuerdo con el alcalde, según lo que yo más o menos sé que tú piensas. ¿Qué te parece el tema del reconocimiento facial? ¿Es efectivamente hoy en día una herramienta, como dijo el alcalde, que también forma parte de las prioridades al momento de tener seguridad en centros comerciales y en mall? ¿Qué te parece eso? Mira, yo te quiero contar desde la experiencia personal y no desde la teoría, porque aquí la verdad es que el discurso academicista y teórico nos inunda y nos agobia. Yo llevo 12 años viajando a Estados Unidos y conociendo las tecnologías detrás de los 911 y casi 20 años. Yo partí en operación siendo de una otra manera los que respondían a un 911 en Estados Unidos. Y por lo tanto he trabajado en la cadena completa. La última vez fue en enero pasado, conociendo el 911 y las tecnologías de Montgomery County, que es el condado o el 911 más importante del área urbana de Washington, D.C. Dicho eso, te quiero señalar que esta es una tecnología muy antigua, que se utiliza, pero que requiere de una serie de elementos que en Chile no están disponibles. ¿Cómo cuál no es? es la tecnología. Por ejemplo, que tú no necesitas solamente el software y la cámara. Tú necesitas una base de datos. Obvio. Esa base de datos es del Estado. Exacto. Esa base de datos tiene un estándar desde el punto de vista de las imágenes. Y esa base de datos, por parte del Estado, debe estar disponible para el acceso a los privados. Y por lo tanto tú estás con un problema que es técnico, porque esa base de datos no existe. Segundo, de gestión, las bases de datos en Chile no están integradas, ni más aún uno de los desafíos de las policías en los últimos años ha sido tratar de empezar a integrar bases de datos. Exacto. Y en tercer lugar, la verdad es que yo no sé si el Estado de Chile, bajo este concepto fragmentado, está dispuesto a compartir su base de datos, digamos, básicamente la fotografía que nosotros entregamos, tiene que ser bajo cierto estándar. Te quiero contar que las fotografías de los carnets de cédula de identidad antiguos no sirven para reconocimiento facial. Mira. Las cédulas de identidad nuevas sirven, Michel. pero eso quiere decir que muchos no tienen esa foto. O sea, tú explicas muy bien y con mucho detalle y lo agradezco, que el tema del reconocimiento facial tiene toda una bajada tecnológica de la cual estamos un poquito lejos. Básicamente, por lo tanto, el eslogan de decir reconocimiento facial, cuidado, porque requiere de toda una estructura tecnológica que hoy día no tenemos en Chile.
Quería volver al tema de los centros comerciales. Pero perdón, pero no es tan difícil tenerlo. No, Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo. A ver, lo saludo, perdón que interrumpa. quiero ir al tema de los centros comerciales, pero alcalde, sí, por favor. solo quería decir que estoy de acuerdo y creo que es posible integrar esa tecnología con esa base de información y hay experiencias concretas a la vuelta de la esquina. De hecho, estuve la semana pasada en Buenos Aires viendo el Centro de Monitoreo Urbano que incorpora el reconocimiento facial. Esto es una cosa que no es del otro planeta y por tanto el Estado tiene que invertir tecnología para perseguir el delito. Ya, pero ¿y por qué no se hace? Bueno, eso es lo que yo estoy proponiendo que lo hagamos ahora. Pero un tema de recursos, un tema de voluntad. Dígame, Michelle. Sí, pues, yo quiero señalarte que yo, la primera vez que vi estos software físicamente, o sea, me refiero a haber estado en un laboratorio o en un centro de comando y control, fue hace más de 12 años en Estados Unidos. Por lo tanto, aquí nosotros hablamos de recursos, de presupuestos, de plata. No importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo usarlos, exacto, nunca van a ser suficientes. Y por lo tanto, ¿la tecnología existe en el mundo? Sí. ¿Es barata? Sí. ¿Cuál es la realidad más pequeña que yo he visto de instalación de estas tecnologías? Elgin, ciudad cerca de Chicago, 120.000 habitantes, poco más grande que la Comuna de la Reina en Santiago. O sea, no es inalcanzable. Claro. Nuestra traba no está ahí. El primer número, la primera evaluación de sistema integrado con número único de emergencia, hay un estudio que data del año 2003-2004 en Chile. Tampoco es un tema de viabilidad. 132, en vez de 911, claro, un único número de emergencia. Sí, claro. Michelle, Karen, alcalde Durán, vamos al tema de los centros comerciales. Hubo una declaración suya, Michelle, hace muy poquito en las redes sociales que nos llamó la atención porque estaba viendo el programa y consideramos que es una perspectiva interesante. A ver si, Karen, podemos verla. Sí, ahí está el tuit, la información, ¿no es cierto?, que nos llegaba ahí en el tuit de Michel Deler. Mira. Ahí está. Ahí lo tenemos, ahí está, mira, dice... con el hashtag Seguridad Pública, cuando se sabe, se aborda de manera anticipada. Pero en Chile terminamos con la discusión del sillón de Donoto. Parque, mall, estación de metro deben agregar valor al barrio y eso requiere manejar seguridad. Ahí la responsabilidad primaria es del Estado. Es justamente a propósito de nuestra conversación lo que comentaba a través de las redes sociales Michel Deler. Pero había también otro tuit donde señala lo siguiente, por supuesto también con fotografía, ¿no es cierto?, de lo que ha sido y lo que ha ocurrido en distintos lugares. ¿Este? ¿El otro? ¿El otro? Sí, ahí está. Dice, un mall es atractivo para la delincuencia, ahí está el negocio. Alta concurrencia y plata concentrada. Eso no es nuevo. Internacionalmente es también atractivo para el terrorismo. Lo mismo pasa cuando se instala una estación de metro, ¿no es cierto? Lugares donde se concentra mucha gente, donde se concentra las lucas, la plata, ¿no es cierto? Y donde, digamos, la atención. Ese nivel de seducción es bastante obvio. Eso es lo que quiere decir el tuit. Tiendo a interpretarte, Michelle. O sea, es muy obvio que un centro comercial va a ser atractivo para el delito porque hay plata, porque hay cosas que robar, en fin. Pero tú dices, porque teníamos la discusión acá con la alcaldesa, que ella después me explica que estamos hablando de dos dimensiones distintas, el delito simple y el crimen organizado. Pero decir, y ahí yo con mucho respeto le dije a la alcaldesa y al alcalde Durán, sí, la perspectiva, yo no estoy de acuerdo con partir diciendo, bueno, es que los malls tienen... Yo no estoy diciendo con esto que los privados no tengan ninguna responsabilidad, pero la discusión medular no pasa porque el mall tenga más o menos medidas, porque ¿qué le puedo pedir yo al mall para enfrentar armamento de guerra? O sea, ¿qué tendría que hacer el mall? ¿Contratar qué? ¿Navy Seals o gente del FBI? Marines. Bueno, ustedes comentaban algo muy importante, que tiene que ver, por ejemplo, y lo quiero asociar con lo que conversábamos más temprano respecto de transferir policías desde un nivel administrativo a operativo. Si eso lo llevamos a la seguridad de un mall privada, estamos hablando de pasar de guardias a vigilantes. Es decir, de una persona que básicamente lo que con suerte puede manejar es una incivilidad y que van a terminar pegándole, porque eso es lo que ha pasado últimamente, porque no tienen ninguna otra facultad a tener un vigilante que usa armamento. O sea, ¿qué nivel de competencia, qué nivel de facultades? El privado no tiene la posibilidad de aplicar la ley, no tiene facultad para controlar. Estamos dispuestos a que eso se transforme también en un ámbito en el cual los privados van a entrar. En lo personal, no creo, porque significaría básicamente transferir
políticamente y socialmente la responsabilidad del Estado, del control y la aplicación de la ley a un privado. No, ¿y dónde Algo termina? Pero además hablemos de las competencias. Perdón, y ahí abrimos la puerta, ahí abrimos una puerta que a mí me parece peligrosa, no sé si ustedes lo comparten, pero si vamos a decir, bueno, entonces que el mall se haga cargo, después del supermercado, y después vamos a decir, bueno, yo me hago cargo de mi casa, y yo me hago cargo de mi auto, y yo me hago cargo, entonces me compro un arma, o sea, entonces vamos a transferir, si ponemos la discusión allí, me parece que es súper peligroso, porque la transferencia de la función de generar seguridad pública, si cada privado va a tomar la acción que estime conveniente. Privado, claro. O sea, y aquí, para bien y para mal, tenemos la experiencia también de lo que ha pasado en otros países, ¿no es cierto? Que empiezan a crecer las policías, que después se tiene una gran policía, ¿no es cierto?, nacional, después hay una también municipal. Es una discusión que está llegando y que se está instalando hoy en día también, alcalde. Sí. No, yo nuevamente estoy de acuerdo. Creo que no se trata de transferir al privado la responsabilidad. Esto es responsabilidad del Estado, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista del diseño de las políticas, etc. Lo que yo creo que Carola y yo sostenemos, y creo que lo sostenemos la mayoría, todos los alcaldes y alcaldesas del país, es que la seguridad, y creo que vamos a estar de acuerdo con Michelle, es tarea de todos. Sí, por supuesto. El trabajo de las comunidades. ¿Significa que le transferimos la responsabilidad? No, pero desde el autocuidado hasta las dinámicas comunitarias, la recuperación de los espacios públicos, la intervención sobre el comercio irregular, que trae aparejado otras cosas relacionadas con la inseguridad, en fin. Y en ese sentido, el privado puede hacer una contribución, sea autopista, pero sea a veces el delito llega a un nivel en que ya el privado no puede hacer absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo cuando estamos hablando de ojo con sus cosas, ande alerta en la calle, la ocasión hacia el ladrón, todos lo sabemos, y ese refrán funciona. Pero cuando estamos hablando de lo que estamos viendo, 10 personas con armas, ahí un privado no tiene nada que hacer, nada que hacer. Bueno, tanto así que ahí lo que ocurrió es que finalmente fueron detenidos por agentes del Estado, por la policía. Lo que hay que trabajar ahora es para tratar de que esto no ocurra, y eso yo creo que es la discusión que teníamos, que más inteligencia, más política de detección de crimen organizado, más trabajo destinado a identificar de dónde se proveen las armas. Acá en las aduanas, Michelle también va a estar de acuerdo conmigo, en las aduanas se ingresa o armas o piezas de armas. ¿Y se arman acá? Simplemente se arman acá. Sí. Bueno, ¿cuánta tecnología hay en el servicio de aduanas para detectar esto? Bueno, porque además depende de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Por no supuesto, depende, tampoco está metido ahí, ¿no es cierto?, la Policía de Investigaciones o nuestras policías más especializadas. Michelle, a tu juicio, ¿cuál es la primera medida frente a esta crisis de seguridad que estamos viviendo? ¿Cuál es la primera medida que deberíamos tomar o que se debería tomar hoy en día? Voy a partir desde casi la cuña a lo concreto. La cuña es pensar antes de actuar. Me parece que estamos en una vorágine donde la presión así... Pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar. Sí. Creo que estamos con un nivel de ansiedad que es consecuencia de no haber asumido una crisis de seguridad pública que ya lleva más de una década escalando. Y por lo tanto las soluciones mágicas no existen. En segundo lugar, que básicamente la esperanza. Aquí hay modelos de gestión y soluciones, no solamente tecnológicas, soluciones como modelos de gestión que tienen décadas en el mundo. Por lo tanto, no hay que reinventar la rueda. Eso también nos da esperanza. En lo concreto, creo que también no podemos caer en una dinámica de la lista de supermercados, donde desde la desesperación y la angustia que nos acoge como comunidad y como autoridad, empecemos a sacar listados y listados de medidas que no tienen un sentido estratégico. Ahora, ya en lo más específico y en el territorio mismo, los municipios tienen mucho que hacer. Ahí hay un tema que es malo para el titular, no es bueno para el titular, pero es bueno en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, el trabajar con lo que se llaman las incivilidades. Es decir, lamentablemente lo que hemos estado acostumbrados pero Michelle, en los últimos años. Cortito. Muy interesante todo lo que tú dices, pero la Karen te hizo una pregunta súper concreta.
Karen, tú pediste una decisión. Sí. Él ha hecho un análisis respecto a cómo se toman las decisiones. Mira qué valioso lo que dice, además, a cómo la angustia termina afectando también, ¿no es cierto? Y esa necesidad de actuar rápido termina afectando también las decisiones muchas veces de quienes tienen a su cargo el orden público de nuestro país. Así que la primera medida que tomaría nuestro experto en seguridad, nuestro experto en emergencia, una pausa muy cortita y ya volvemos. No se vaya de nuestra sintonía. Ya estamos con esto. Tema de la seguridad, ¿no es cierto? Hablando junto al alcalde Durán, a Michel Delerp, y nos fuimos a la pausa comercial con una pregunta para mi querido Michel, experto, ¿no es cierto?, en el tema de las emergencias, de la seguridad, algo que nos compete a todos, más aún en estos días, a propósito de los asaltos violentísimos, de esos momentos de terror que se ha vivido en distintos centros comerciales y mall. Michel, yo te preguntaba por la medida más urgente y tú decías algo que me llamó mucho la atención, esta angustia que se genera muchas veces, ¿no es cierto?, en quienes toman las decisiones, y por eso es tan importante hacer algo tan básico como pensar antes de actuar. La primera medida, te preguntaba yo, que hay que tomar o que se debería tomar hoy en día frente a este crimen organizado y frente a un momento de crisis de seguridad como la que estamos viviendo. Querida Karen, me voy a ir a lo más específico y ya más concreto, pero que por favor se entienda que esto no tiene que ser una lista de supermercado. Lo que quiero hacer simplemente es un ejemplo en una instalación en específico. Malls. Desde mi punto de vista, que debería haber un trabajo muy potente entre el municipio y el mall. ¿Por qué? Porque es una instalación que construye ciudad, que construye comunidad, que es plaza pública. Por lo tanto, no es solamente verlo como una actividad económica. Es un tema social y económico para la comuna. Sí. En segundo lugar, en ese trabajo, temas concretos. Por ejemplo, algo más bien de orden proactivo. Si nosotros seguimos utilizando la tecnología como la estamos haciendo, solo hay investigación después del daño. Lo que nosotros queremos es que no haya daño. Por lo tanto, disuasión, tiempos de respuesta. Si los tiempos de respuesta disminuyen de los 5 minutos desde el momento en que tú haces la llamada telefónica a un número, la verdad es que la posibilidad de arresto aumenta en un 60%. Es decir, es un desincentivo tremendo para el delincuente. Por tiempos de respuesta, por lo tanto, hoy día no tenemos rapidez. Y eso es rapidez en que tú te conectes con un centro, rapidez en el procesamiento de la información y rapidez en la respuesta. Eso lo mide el delincuente. Y por lo tanto va a evaluar y va a ir a aquellos lugares donde la respuesta sea más lenta. Ahora, creo que hay temas proactivos. Uso de la tecnología, no como fierro, sino como se llama en realidad inteligencia en tiempo real también. Por ejemplo, detectores de patentes, pero eso tiene que ser en tiempo real de manera integrada. Es decir, hoy día, por ejemplo, tú puedes instalar los detectores de patentes que lo usan para los carros. En países desarrollados se usan arriba de los vehículos. Es decir, aquellos que han visto, yo les pido googleen y van a ver autos de policías con 4 o 5 como cachitos que tienen, y esos vehículos van pasando, por ejemplo, por el estacionamiento de un mall y son capaces de detectar si tiene patente, no tiene patente y si esa patente está siendo buscada. Motos, eso está se puede usar en los portales. Eso también, a partir de software inteligente, se instala en las cámaras. Lo que pasa es que la cámara por sí sola es... La cámara inteligente tiene el fierro, tiene el software y tiene... Mira, como que parece que se está como golpeando un poquito el micrófono, Michel. Sí, y además, mira, teniendo en cuenta que además hay estas luces como reflectantes fuertes, ¿no? Hoy en día también se trata de ocultar las patentes. O sea, mientras avanza algo, ¿no es cierto?, para la detección, también los delincuentes, por su parte, empiezan hoy en día a adelantarse, ¿no es cierto?, y a buscar la forma también de vulnerar o de violar también toda esa tecnología. Sí, bueno, lo que pasa es que el detector de patente también te va a decir cuando no lee la patente. Por lo tanto, significa, voy a poner un ejemplo. El vehículo no va a llegar de inmediato y va a entrar a un local. Ellos van a hacer probablemente un reconocimiento por el estacionamiento o por las cercanías del estacionamiento. Las cercanías del mall. Si eso está asociado a un sistema de tecnología y de gestión inteligente de la tecnología, eso va a ser detectado. Ok, vamos a que ocurrió el hecho. Si la base de datos, la tecnología está integrada,
tú puedes hacer un seguimiento en tiempo real de ese vehículo por cada lugar que pase donde la tecnología esté disponible sin que un operador esté mirando una cámara de televisión. Lo que pasa es que es el sistema, el software, el que lee eso. Hoy día de computación te salta una suerte como de pop-up, te salta una alerta y dicen, por aquí pasó. Y eso tú podrías hacerlo en toda la ciudad. Lo que pasa es que en Santiago cada institución tiene su propia cámara y cada uno maneja su propia cámara. Bueno, Michelle, ahí hay un tema de integración. Vienes hace tiempo ahí remeciéndonos en términos de unificar, ¿no es cierto? Bueno, ha sido maravilloso poder reencontrarte, qué rico también tener la posibilidad de conversar contigo, de ir actualizándonos en tantos temas, y la ayuda tiene que ser transversal. Así que te mando un abrazo grande y esperamos tenerte en persona aquí de manera presencial en el estudio. Un beso gigante, que esté muy bien. Muchas gracias. Y muchas gracias. Un beso, que esté muy bien. Igual, querido Michel Deler. Vamos, mira.